Vamos a definir qué es un sistema de costeo. Vamos a diferenciar entre sistemas de costeo predeterminados y sistemas de costeo históricos. Vamos a enseñar cómo se calculan los costos en diversos sistemas de costeo histórico de acuerdo al tratamiento que se le da a los costos fijos. Vamos a definir lo que es el punto de equilibrio, tanto el económico como el financiero, cómo varía en función de los precios, los costos variables y los costos fijos. Y vamos a ver cuáles son las ventajas y limitaciones de un par de sistemas de costeo históricos, el costeo integral o por absorción y el costeo directo o variable. Un sistema de costeo no es otra cosa que un conjunto de procedimientos y técnicas que permiten calcular el costo de las distintas actividades. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para diseñar el sistema de costeo? ¿Cuáles son las características de la producción? ¿Y cuál es el tipo de información que vamos a necesitar o requerir? Según el método que utilicemos, hay distintos tipos de sistema de costeo. Están los costeos predeterminados y los costeos históricos. El costeo predeterminado son sistemas que funcionan a partir de costos calculados antes del proceso de fabricación, de forma que podamos compararlos con los costos reales y determinar niveles de eficiencia, cumplimiento de las pautas de proceso, etc. Mientras que los costeos históricos o contables son los sistemas que acumulan los costos reales de la producción, es decir, a partir de los procesos que hemos realizado. Entonces, primero se consume y luego se determina el costo en virtud de los insumos que se utilizaron en la realidad. Vamos a empezar por los sistemas de costeo predeterminado. Los sistemas de costeos predeterminados basan su funcionamiento fundamentalmente en dos métodos: los costos estimados o los costos estandarizados, para registrar los elementos del costo. Luego, esto se utilizará para comparar con los costos reales, como ya habíamos dicho, para ver la eficiencia de los niveles de actividad. Empecemos por el llamado costo estimado dentro de los costeos predeterminados. El sistema de costeo estimado es una tentativa de anticipar los costos reales y se van rectificando en la medida que se comparan con los mismos. Normalmente se basa en el conocimiento, en la experiencia. Entonces, a partir de algún promedio de costos de producción real de otros periodos o de otras producciones, se ajustan para reflejar los cambios que se pudieran haber dado en las distintas condiciones económicas, eficiencia, etc., y para de esta forma anticipar el futuro. En cambio, el costeo estándar se determina de una manera técnica el costo unitario de un producto. Se basa en eficientes métodos y sistemas y en función de un volumen dado de actividad. Estos son costos científicamente predeterminados que sirven de base para medir la actuación real. Se establecen principios de calidad rígidos y se informa al administrador el grado de cumplimiento de la planta con estos costos meta. Esta misión convierte al sistema de costeo estándar en una unidad de medida de la eficiencia fabril o de la producción. Sobre los sistemas de costeo estimado no vamos a hablar por ahora mucho más, dado que, como dijimos, no hay una metodología estricta, se basan en la experiencia, se basan en lo realizado anteriormente y se ajustan de acuerdo a las variables, al contexto actual. Pero sí vamos a avanzar un poquito más sobre el sistema de costeo estándar.
Entonces vamos a hablar de lo que son los establecimientos de los estándares. Nosotros sabemos ya a esta altura que el costo total de una producción se calcula como la cantidad producida por el costo unitario o el precio de fabricación. Entonces, para establecer los estándares, para obtener un costo estándar total, deberemos fijar los estándares de cantidad y los estándares de precio. Nosotros ya habíamos visto que cuando hablamos de costos, tenemos costos directos y tenemos costos indirectos. Y dentro de estos costos tenemos costos de materiales, costos de mano de obra y otros gastos de fabricación. Por lo tanto, vamos a tener que establecer la cantidad estándar de materiales directos, el precio estándar de materiales directos, la cantidad estándar de mano de obra directa, la tarifa estándar de mano de obra directa y finalmente las normas estándares de gastos de fabricación. Empecemos por hablar de los estándares de cantidad de los materiales directos. ¿En qué nos vamos a basar para establecerlo? En los diseños del producto, cuál es la calidad de producto que queremos obtener, cuáles son los desperdicios, derechos, mermas y contracciones que se producirán durante la producción y finalmente a través de experiencias y pruebas técnicas que se realizarán antes de hacer la producción real. Luego tendremos que establecer los estándares de precio de materiales directos. Para esto tendremos que conocer o establecer cuál es la cantidad y calidad del material que vamos a utilizar, qué descuentos, ofertas, condiciones de pago podemos obtener en el mercado, qué tipo de proveedores tendremos, cuáles son las condiciones de mercado, los costos de traslado, manipulación, seguros, almacenamiento y recepción. Todo esto nos dará el estándar de precio de los materiales directos. Luego deberemos establecer los estándares de cantidad de mano de obra. Para los estándares de cantidad de mano de obra tendremos que establecer tiempos de ejecución, de descanso, de limpieza, las facultades, antigüedad y edad de nuestros trabajadores, qué tipo de instrucción y adiestramiento han recibido o recibirán, cuál es la disposición física de la planta, eliminar todas aquellas operaciones que sean innecesarias, analizar el archivo de la nómina, métodos y rutinas de trabajo y hacer estudios de tiempo y desplazamientos. Siempre estamos hablando previo a la producción real. Y finalmente deberemos hacer los estándares de precio de mano de obra directa, que esto surge de la información que tiene la Oficina de Personal o Recursos Humanos y en la que debemos incluir el salario bruto del trabajador, es decir, el neto más los descuentos, y a esto se le debe agregar los aportes que realizan los empleadores. Una vez que hemos establecido todos estos estándares, entonces podemos calcular el costo estándar. Una vez que tenemos bien especificados o bien determinados los costos estándar, entonces estaremos en condiciones de comenzar la producción real. ¿Y qué haremos? Comparar los costos reales con los costos estándar. Es decir, cantidad estándar por precio estándar contra cantidad real por precio real. Y analizaremos si hay variaciones en el precio o si hay variaciones en la cantidad o si hay variaciones en ambos. En este caso obtendremos la variación neta. Una vez que hayamos obtenido esta variación neta, entonces, entre nuestros costos estándar y el informe de costos reales, haremos un análisis de esas variaciones o desviaciones. Investigaremos las causas y finalmente se producirá una retroalimentación que puede significar medidas correctivas en nuestro sistema de producción o puede significar una actualización de estándares según el resultado del análisis que hayamos realizado. Sí debemos tener en cuenta cuando hagamos este análisis que
nuestro sistema de costeo estándar es un patrón. O sea, no debemos fácilmente decir, como tenemos desviaciones respecto de la realidad contra el estándar, modifiquemos los estándares. O sea, debemos estar seguros que nuestros estándares quedaron desactualizados y no que estemos cometiendo algún tipo de error en nuestro proceso. Y para finalizar con los costeos predeterminados, vamos a comparar algunos aspectos del costo estimado y del sistema de costeo estándar. En el caso de los costeos del sistema de costeo estimado, estos costos se ajustan a los históricos. Es decir, nuestro costeo estimado depende de nuestra historia anterior. En el caso del costeo estándar, los costeos históricos se deben ajustar al estándar o patrón. En el caso de los costeos estimados, las variaciones modifican el costo estimado mediante una rectificación a las cuentas afectadas. En el caso de los costeos de tipo estándar, las desviaciones no modifican el costo estándar, sino que se analizan para poder determinar las causas y ver si hay que modificar el estándar o corregir el proceso. El costeo estimado se basa en experiencias adquiridas y conocimiento de la empresa. El estándar se basa en estudios profundos científicos. El costeo estimado es barato de implementar, pero es más caro su sostenimiento posterior. En cambio, el costeo estándar es caro de implementar por los estudios que requiere, pero luego su sostenimiento resulta barato. El costeo estimado indica lo que puede costar un producto. El costeo estándar indica lo que debe costar el producto. En el costeo estimado, es la técnica primaria entre los sistemas de costeo predeterminados. El costeo estándar es la técnica máxima de evaluación predeterminada. Para implementar un sistema de costeo estimado, no necesitamos un extraordinario control interno. Para poder establecer un sistema de costeo estándar, es indispensable que el control interno sea profundo y continuo.